Ahora. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este día importante para Puertollano. Como ven ustedes, me acompaña en la mesa el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de la Diputación Provincial y el consejero de Fomento. Y, en primer lugar, antes de dar paso a las palabras, pues vamos a hacer para lo que nos hemos convocado en esta mañana, que es firmar un convenio, como les decía, muy importante para la ciudad de Puertollano en materia industrial y de proyección de futuro. Y después haremos un turno de intervenciones para explicarles a ustedes en qué consiste. Bueno, como les decía, a continuación voy a dar la palabra a quienes me acompañan en esta mesa en un protocolo que les decía es importante para nosotros y, en primer lugar, a quien tiene la competencia sobre la materia en el Gobierno de Castilla-La Mancha, al consejero de Fomento, don Ignacio Hernando Serrano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, alcaldesa. Buenos días, presidente de la Junta. Buenos días, presidente de la Diputación. La verdad que, si ven ustedes esta mesa ya responde a lo que contiene el documento que acabamos de firmar. Las personas que estamos aquí sentadas en esta mesa representamos la colaboración y también existe entre nosotros un estrecho vínculo de confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Que, independientemente de que estas personas concretas que hoy puedan estar aquí tengan esa capacidad de entendimiento, de acuerdo, de ejecución de los proyectos, también es importante dejarlo plasmado en un documento para que esa relación sea también formal entre las instituciones. Pero es importante porque no son pocos los retos que tenemos que afrontar en estos tiempos y para quien pretenda afrontar las dificultades en solitario o intentar ser una especie de héroe único va a ser absolutamente imposible. La magnitud de los problemas exige el que lleguemos a acuerdos entre todos, y cuantos más mejor. Y quienes no se sumen a ese tipo de acuerdos, pues evidentemente lo que estarán planteando es que o no avancemos al ritmo que necesitamos o que directamente nos cueste llegar a los objetivos. Lo digo porque al principio de esta pandemia, una de las misiones que nos encargó el presidente García Page fue no pensar que solamente, aun siendo la máxima prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha, abordar la crisis sanitaria,
no solamente hemos dedicado todo el dinero que ha hecho falta, todos los recursos humanos que han hecho falta para combatir el virus, algo que ya también se está haciendo en otro ámbito tan importante como es el de la educación, igual, sin mirar, por supuesto que siempre con criterios de eficiencia, pero sin ningún tipo de atisbo de racanería ni de puño cerrado. En el ámbito de la educación también se están dedicando decenas de millones de euros, más recursos humanos e incluso una planificación, una innovación de procesos que se remonta no ahora que está a punto de comenzar el curso escolar, sino a instrucciones y a planificación que la Consejería de Educación ha hecho incluso desde junio, con instrucciones que ha mandado y que representan el gran grueso de la guía. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es evidente que tenemos que dedicarle mucho esfuerzo, mucho dinero y muchos recursos humanos a luchar contra la parte sanitaria del virus, pero como les decía, una de las misiones que nos encargó en los primeros días de la pandemia el presidente García Page fue no olvidarnos de todo lo demás. Somos un gobierno de toda Castilla-La Mancha, para todas las personas, para todas las dificultades, para todos los problemas y, por lo tanto, para todas las soluciones. No podíamos solamente centrarnos en lo más importante, que sí se ha hecho, sino centrarnos también en lo que podía ser otra parte, otra cara oculta, también muy perjudicial del virus, como podía ser dejar de invertir en el crecimiento de nuestra economía, en la generación de puestos de trabajo, en el apoyo a las empresas, en acolmatar este tipo de proyectos como el que hoy iniciamos. Y es importante porque las administraciones públicas, independientemente de que sean tiempos de bonanza o no, podemos, y nunca mejor dicho en una consejería como la de Fomento, en un trabajo que el nuestro es el de fomentar, propiciar, facilitar. Esto no quiere decir que la Administración lo tenga que hacer todo, pero tiene mucho que ver con nuestra filosofía, con nuestro convencimiento de que tiene que haber una colaboración público-privada en el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevas aventuras empresariales que resulten en trabajo, que resulten en riqueza a repartir en sanidad, a repartir en educación. Nos importa, por lo tanto, el que el documento que hoy acabamos de firmar, lo que supone es un marco de colaboración que ya existe entre estas instituciones que hoy representamos, que existe, por supuesto, entre las personas concretas que nos sentamos en esta mesa, pero que lo que va a conseguir es propiciar, facilitar el distinto ordenamiento, el distinto planeamiento urbanístico para facilitar, para promover 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial. ¿Cómo podemos ayudar a los proyectos empresariales? Como les decía, en tiempos de bonanza o no, a través de los ingresos con ayudas o subvenciones, a través de reducción de gastos por cambios normativos y también a través de la innovación de procesos o adelantando plazos, como pueda ser el que seamos mucho más ágiles y que seamos mucho más ligeros a la hora de necesitar mover papeles. Para cuando, y las hay, empresas que pregunten por Puerto Llano, vamos a poder disponer de un trabajo mucho más avanzado gracias a este protocolo. Un protocolo que por parte de la Junta nos corresponde desarrollar esos instrumentos urbanísticos para poder dibujar hasta el más mínimo detalle, hasta el último milímetro, cómo va a ser ese 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, y por parte del Ayuntamiento se compromete a través de este protocolo a agilizar también en la parte burocrática que le corresponde en el Ayuntamiento, en su área de urbanismo, el aceptar, el adaptar, el integrar ese planeamiento urbanístico, ese instrumento urbanístico a su ordenamiento. Esto no quiere decir que nos olvidemos de otras tareas pendientes que tenemos con el Ayuntamiento en materia urbanística. Y lo digo porque en paralelo estamos trabajando, y bien lo podrá comentar la alcaldesa, sobre el POM y sobre otro tipo de modificaciones puntuales en la medida en la que necesitemos dar respuesta a determinados intereses empresariales, dependiendo, por supuesto, de la magnitud. Es decir, que estamos abordando tanto la corriente de fondo de lo que tiene que ser el urbanismo de la ciudad de Puerto Llano, como también estamos dando respuesta al cambiante oleaje que pueda suponer el que, independientemente de lo que se tarde para hacer un buen POM, vamos a poder dar respuesta a las necesidades empresariales y de inversión que vengan en el día a día, en la gestión cotidiana de nuestras administraciones. Por lo tanto, me importa mucho el que esto, además,
Este protocolo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una apuesta integral por parte del Gobierno de Emiliano García Paje con la ciudad de Puertollano. Puertollano tiene muchos nombres, pero quizá el que menos usamos es uno que tiene por ley, que es el de zona prioritaria. Por lo tanto, este protocolo no es un capricho, este protocolo no es un brindis al sol. Este protocolo responde a una estrategia, a una hoja de ruta marcada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la Diputación de Ciudad Real, por el Ayuntamiento de Puertollano, reconociendo que esta ciudad es una zona prioritaria para toda la región, reconociendo que tenemos que aportar aquí toda una serie de medidas, como por ejemplo, sin ir más lejos, inversiones en infraestructuras. Y, de hecho, saben ustedes que hace poco estuvimos visitando la obra de la mejora y rehabilitación de Firme de la variante este, de la variante industrial, que conecta todo el complejo petroquímico con el resto del mundo, realmente. Y esta obra ya ha finalizado y podrá el presidente inaugurarla junto con la alcaldesa, junto con el presidente de la Diputación próximamente, porque responde, como les digo, a una hoja de ruta, a una serie de inversiones, de apuestas en un proyecto integral de generación de riqueza, de creación de puestos de trabajo y, en definitiva, algo que es muy importante y que es con lo que me gustaría terminar, que todo esto lo que supone, en realidad, incluso siendo cosas que se pueden tocar y que se pueden ver, lo que más me importa es que esto tiene un valor intangible y que estos son motivos palmarios de optimismo y de ilusión. Optimismo e ilusión que veo muy patentes en Puertollano y que veo también en el conjunto de Castilla-La Mancha y del país, independientemente del enorme reto que tenemos por delante, pero sin lugar a dudas. Muchas gracias, consejero. Me indican que para que se escuche bien el sonido he de quitarme la mascarilla. A continuación voy a ceder la palabra al presidente de la Diputación Provincial, una institución sin la cual el trabajo diario que es promoción de nuestra ciudad, y por eso hemos querido también que nos acompañara en esta firma, porque sin duda su aportación a la ciudad de Puerto, la situación de crisis sanitaria que hemos tenido que atender en los últimos meses. Así que muchas gracias y en ese acompañamiento en el que siempre estáis, en el que siempre está la Diputación Provincial y tú personalmente como presidente, sin duda el desarrollo económico es una prioridad en nuestra tarea de gobierno. Muchas gracias a ti, querida alcaldesa, por invitarme a estar en este acto. De verdad que es importante porque en la medida que va a repercutir en Puertollano y en el conjunto de la comarca, está repercutiendo de manera directa en una parte muy importante de la provincia. Al fin y al cabo, Puertollano es el motor industrial de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y tiene una influencia que va más allá de lo que sean los límites territoriales de la localidad, que influye prácticamente a todo lo que es el Valle de Alcudia, Almadén y la comarca, en definitiva, una zona muy importante para la provincia. Y también muchas gracias al presidente de Castilla-La Mancha por esta iniciativa de hoy, que resulta fundamental para las posibilidades, las potencialidades que tiene Puertollano y que tiene la provincia, y que me permita la alcaldesa hablar de un plano que va más allá de lo exclusivo de Puertollano, porque cuando se genera un acuerdo, algo que va más allá de estrictamente de Puertollano, que va a afectar y que va a beneficiar a toda la provincia en su conjunto. Y yo quiero agradecer al presidente el trabajo que viene realizando. Las aguas están calmadas, para eso cualquiera coge el timón. Mi niño con 5 años, pero es en las turbulencias, es en las tormentas, en las borrascas, donde se aprecia a los buenos marineros en un mes que tenemos muchísimas virtudes. Creo, sinceramente, que tenemos también un enorme defecto, ¿no?, que ya lo plasmaba en una cita Cervantes en el Quijote, y es que no conocemos el bien hasta que no lo perdemos. Nos pasa con la salud, nos pasa con los gobiernos, nos pasa a veces hasta con las personas de nuestro entorno personal o familiar, ¿verdad? Y en este sentido, este es un país en el que somos muy dados, lo he dicho ya en alguna otra ocasión, me plagio a mí mismo, somos muy dados a pedir los libros de reclamaciones y pocos a pedir los libros de los agradecimientos. Y yo quiero hoy pedir el libro de agradecimientos para agradecerle al presidente. Hoy se constata aquí en Puertollano, pero lo puedo hacer extensivo a todas y cada una de las localidades de la provincia. Los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real y las 3 EATIN que tenemos también, todas estas entidades, todos estos municipios, todos tienen algún proyecto en estos momentos importante
para sus vecinos, para sus vecinas, y proyectos que están vinculados a decisiones del Gobierno del presidente Paje. Y lo quiero decir porque pareciera que lo importante, que sin duda es la lucha contra la pandemia y el virus y en favor de la salud, nos hace olvidar también lo necesario, ¿no? Y es que la vida tiene que seguir, que los proyectos se tienen que desarrollar, que las infraestructuras tienen que concluirse, que hay que seguir manteniendo todos los demás servicios y el estado del bienestar en su conjunto, asumiendo, lógicamente, que la salud es lo primero, ¿no? Pero es evidente que hay un claro compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con Puerto Llano, que hoy se visualiza, y desde luego con la provincia, para que en el momento de dificultad no nos durmamos, sino que estemos en condiciones de afrontar mejor la recuperación. Y este compromiso de hoy y este protocolo de hoy es un buen ejemplo de un Gobierno que madruga, en el sentido de que se adelanta a las circunstancias. Los fondos que, con acierto, ha conseguido el presidente del Gobierno de España para la recuperación de nuestro país, los fondos europeos, sin duda tienen que tener, estoy convencido, que van a tener una repercusión muy importante en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real y de manera concreta en Puerto Llano. No solo porque sea una exigencia, una reivindicación que estimemos obligada porque es lo que toca cuando hay fondos extraordinarios o excepcionales, sino porque esta recuperación, al igual cuando se habla de energía, querida alcaldesa, estando en Puerto Llano, la ciudad de la energía, se habla de una transición justa. Yo creo que hay que hablar con claridad de que estos fondos deben servir a una recuperación justa también y que, por tanto, estos fondos de la Unión Europea tienen que tener un cumplimiento de objetivos en su dedicación que favorezcan, tal y como establece la Unión Europea, aquellos municipios que están ante el reto demográfico, la pérdida de población, evidentemente para que se compense territorialmente la realidad demográfica del país, porque, por otra parte, además, desde el punto de vista sanitario, se ha visto necesario que haya una distribución de la ciudadanía, de las personas en el territorio, para que también durante la vida ordinaria se guarde una distancia social. No tiene lógica un país que desarrolla las grandes urbes, las capitales más importantes, las ciudades más importantes, y que permite que se despueble el interior. Ocurre no solo en determinadas poblaciones o en determinadas provincias, como puede ser el caso de la provincia de Ciudad Real. No, ocurre también en provincias que tienen un importante tirón desde el punto de vista de habitantes. Por ejemplo, en Málaga se está produciendo un claro proceso de pérdida de población del interior en favor de la capital, de la ciudad, y eso no tiene sentido ni tiene lógico. Por tanto, esos fondos tienen que servir para un desarrollo justo, equilibrado, también desde el punto de vista demográfico. Y, por supuesto, de las infraestructuras. Es evidente que los recursos que se puedan disponer para actuar en materia de infraestructuras tienen que servir también para equilibrar. Y es justo y equilibrado, desde luego, que esos fondos puedan servir a desarrollar la autovía que necesariamente tiene que pasar por Puerto Llano y por Almadén, y que sé que es un compromiso que tiene el presidente, que lo está peleando con el Gobierno de España y también con el Gobierno de Extremadura. Y estos fondos tienen que ser la oportunidad de que se desarrolle esa infraestructura que no solo permite la movilidad de las personas y de las mercancías, sino, sobre todo, lo más importante, permite hacer justicia y equilibrar territorialmente, en este caso, la comunidad de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a Puerto Llano y Almadén, y confío que también a lo que significa para Extremadura. Y, desde luego, también en lo que se refiere a los dos retos que plantea fundamentalmente estos fondos, esta localidad, Puerto Llano, esta provincia y esta región, por justicia y por inteligencia, están en unas condiciones óptimas. Creo que principales, prioritarias, frente a otras comunidades, a las que, desde luego, respetamos y apreciamos. Pero, desde luego, si esos fondos se van a dedicar al ahorro y la eficiencia energética, es decir, a la sostenibilidad, esta región es un ejemplo, una referencia, y, desde luego, Puerto Llano, en materia de energías renovables, es puntera, no ya en Castilla-La Mancha, sino en toda España. Y tenemos territorio, tenemos extensión, tenemos 20.000 kilómetros cuadrados en el caso de la provincia, 80.000 en el caso de la región, para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad, de energía, de ahorro energético, al fin y al cabo, que sin duda pueden servir para alimentar al resto de España y, me atrevo a decir, que de Europa. Y lo mismo ocurre con el otro reto que tienen estos fondos, que es la digitalización.
de la sociedad y de nuestra economía. Nosotros contamos con una industria que es muy importante, que es la del talento. Tenemos un montón de chicos y de chicas, de jóvenes, en Puerto Llano, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha en su conjunto, muy bien formados, muy bien preparados, que han surgido de nuestra universidad y que están en condiciones de dar un impulso a este reto de la digitalización y hacerlo desde territorios como el nuestro, donde hay una apuesta clara de que este proceso sea también equilibrado. Por eso quiero también agradecer, en esto del libro de agradecimientos que les decía al principio, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha para que en estos momentos prácticamente el 99% de la población de la provincia tenga ya Internet de alta capacidad, de alta velocidad, tenga fibra prácticamente instalada. Fíjense, presidente, el ejemplo creo que es significativo, faltaban muy pocos pueblos, entre otros el mío, curiosamente, Alcolea, y se ha hecho este mes de agosto. Por tanto, ya prácticamente nos queda muy poquito, un 1% de la población, y es algo que lo ha hecho tu Gobierno. Cuando llegaste al Gobierno hace tan solo 5 años, teníamos prácticamente tan solo el 75% de la población, las grandes poblaciones, las grandes ciudades comunicadas con red de alta velocidad, y esto hoy se ha transformado por una voluntad y una vocación política, ¿no? En fin, hoy es un día importante, se sientan las bases, se estaría equivocando España si los proyectos que puedan surgir se instalaran de nuevo en los corredores tradicionales y, sin duda, hay oportunidades en estos metros cuadrados, aquí en Puerto Llano, en Talavera de la Reina, sin duda, en tantos y tantos sitios que tienen oportunidades, que tienen experiencia en el sector industrial y que, sin duda, tienen ya buenas comunicaciones y todavía las van a tener mejores. Por tanto, gracias, alcaldesa, por invitarme, por tus palabras de reconocimiento a la Diputación. Nuestra aportación siempre está disponible, sin duda, y muchas gracias al presidente por su vocación política y, de verdad, por el compromiso que tiene con nuestra región y, en mi caso, como responsable provincial con la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias, presidente. Y ahora, antes de ceder la palabra al presidente de Castilla-La Mancha, me permiten unos instantes que me dirija también a todos ustedes como alcaldesa de la ciudad de Puerto Llano en lo que compete a la firma de este protocolo. Saludo, que no lo había hecho al comienzo, había saludado a los que me acompañan en la mesa, también a la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha, doña Carmen Olmedo, al concejal responsable de Urbanismo y Promoción Económica, don Félix Calla, la portavoz del equipo de Gobierno, Ana Carmona, y también a la compañera Petra Sánchez, que, como saben ustedes, es también miembro de la Diputación Provincial, además de compañera del equipo de Gobierno, y a todos ustedes, a los medios de comunicación, especialmente a los que nos visitan en esta ocasión y, por supuesto, también a vosotros, a los que estáis siempre ahí por atender esta convocatoria. Si tuviera que pensar qué es lo que más me motiva como alcaldesa, sin duda, es la esperanza de saber que estamos en una buena posición para avanzar en el marco económico, en el marco de promoción industrial de nuestra ciudad y las repercusiones en beneficio de mis vecinos y mis vecinas que yo tendría en esa situación. Y eso ha sido uno de los elementos que nos han guiado durante este primer año de trabajo al equipo de Gobierno. Desde entonces, desde que cogimos las riendas en el Ayuntamiento, hemos trabajado en el diseño de nuestra estrategia de promoción económica y empresarial de la ciudad, aspirando a mantener nuestra posición como la principal, la primera ciudad industrial de Castilla-La Mancha y una de las principales ciudades industriales de nuestro país. Los tiempos que nos ha tocado gestionar han puesto en relieve muchas cosas, desde luego las importantes, la importancia de la vida y de la salud, también la vulnerabilidad del ser humano y la necesidad de más humanismo a la hora de adoptar decisiones en todos los ámbitos de la vida, pero también, y desde luego, en el ámbito político. Y en el diseño de las estrategias políticas, de las estrategias de país, de la geopolítica, de las decisiones económicas, creo que también tenemos que aprender algunas lecciones, como decía el presidente de la Diputación. Sin duda, la importancia de la política, de la grande, de la política de proximidad, de la cercana, que representamos los ayuntamientos, que nos tocan gestionar situaciones de dimensión global, como la que acabamos de vivir, como una pandemia donde al final la primera respuesta ha de darla el ayuntamiento, y para eso necesitamos medios económicos y una financiación que hoy no está acorde a esas necesidades.
muy importante dentro de la política lo que representa esta mesa, la colaboración interadministrativa, la importancia de las instituciones por encima de los partidos para dar respuesta a la ciudadanía, que es lo que simbolizamos en esta mesa presidida por el presidente de Castilla-La Mancha, en la cercanía también de la gestión desde la comunidad autónoma, de la proximidad del municipio y de la coordinación que ejerce la Diputación y también la necesaria coordinación con el Gobierno de España y las instituciones internacionales que también han estado sobre la mesa en las palabras que me han precedido. La importancia de la política, de la coordinación y de la cercanía en la respuesta a la ciudadanía. Pero, sin duda, una de las conclusiones a las que hemos llegado en materia económica tras la pandemia o en esta pandemia es la importancia de la industria, algo que no siempre ha estado en los últimos años en la agenda económica. Creo que una conclusión a la que hemos llegado todos es la importancia de mantener la industria, de mantenerla en los estados, la importancia de no deslocalizarla y, a más, como decía el presidente, en el propio estado el no tener núcleos que hagan una masificación de población que impide una vida en condiciones de calidad. En esa conclusión es donde firmamos ahora este protocolo, la importancia de la industria para el desarrollo económico, pero también para el bienestar de las personas. Hay una meta que se ha marcado la Unión Europea en esa visión de que las administraciones tenemos que trabajar conjuntamente y en todos los ámbitos, desde lo global hasta lo local, que es el 20% del Producto Interior Bruto provenga de la industria. Es una meta que ya ha alcanzado por encima de nuestro país la comunidad autónoma y que también merece nuestro reconocimiento al Gobierno de Castilla-La Mancha en la medida en que también depende de sus gestiones. De ese 20% de Producto Interior Bruto de la región en materia industrial, una buena parte de ello tiene su mérito en el trabajo y en el esfuerzo de la ciudad de Puertollano y la aportación que nuestra industria hace al PIB de Castilla-La Mancha en materia industrial. Por eso, agradezco la atención que en esta materia presta el presidente de Castilla-La Mancha a Puertollano como capital industrial de Castilla-La Mancha. Una meta, la de la Unión Europea, que no es solo una meta en sí misma planteada como ingresos en industria, sino que es una industria distinta también la que nos estamos planteando en el día de hoy o en estos tiempos en el mundo y, desde luego, en Europa, que es una industria sostenible. Es una industria distinta a la del siglo pasado y es la industria por la que apuesta también la ciudad de Puertollano. Una industria sostenible medioambientalmente, una industria que apuesta por la economía circular, pero una industria también sostenible, y no me quiero olvidar, en ese afán de mantener el humanismo en todas las decisiones, una industria sostenible con el entorno social en que se implanta. Se ha hablado ya en la mesa, por parte del presidente de la Diputación, de la importancia del Pacto Verde Europeo, de las implicaciones económicas que tendrá y, sin duda, desde el Ayuntamiento, como alcaldesa, las reclamaré y sé que me siento acompañada tanto por el presidente de Castilla-La Mancha como el presidente de la Diputación y también por el Gobierno de España, la importancia que estos fondos han de tener en una ciudad industrializada como es Puertollano, que ya ha trabajado su transición en los últimos años. El Pacto Verde Europeo no es tanto un mandato, sino como una conclusión, la que antes decía, la industria del futuro ha de ser sostenible o no será, porque de ella depende nuestra salud, nuestra vida. Y este es el contexto en el que nos encontramos y en el que esperamos conseguir oportunidades para la ciudad de Puertollano. ¿Qué hacemos entonces en este contexto? Sin duda, seguir reiterando y poniendo en valor lo que ya tenemos, que somos una ciudad industrial, que tiene talento cualificado, que cuenta con personal cualificado, con una larga tradición en ese ámbito, que cuenta con una posición geoestratégica dentro del país también muy importante, que cuenta con buenas comunicaciones y que también aspiramos a mejorar algunas de ellas y, por tanto, estamos en una buena posición de partida. Pero había cosas que nos quedaban por mejorar y algunas de ellas las hemos visto su necesidad en este año de Gobierno. Una de ellas es precisamente disponer de mayor suelo industrial. Saben ustedes que tenemos una buena oferta de suelo industrial actualmente, pero hemos tenido que gestionar o hemos visto frente a nosotros ofertas muy atractivas, económicamente hablando, de proyectos empresariales que precisaban de muchos metros cuadrados a la carta
vírgenes, si me permiten la expresión. Y por eso, habiendo visto que esto es lo que se está moviendo en este momento en el mercado, creímos y empezamos a trabajar con la Consejería de Fomento que era necesario adecuar nuestra disposición de suelo industrial ante la posibilidad de poder concurrir o optar a una inversión de estas características y, en definitiva, eso es lo que estamos haciendo en este acto. Prepararnos para todas estas ofertas que hemos visto que se están moviendo en el mercado, no en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Este es un ámbito de competencia y nosotros lo que podemos hacer desde las administraciones es todo lo posible para posicionarnos en la mejor posición, valga la redundancia, ponernos en la mejor posición en ese marco de competencia internacional a la captación de nuevas inversiones y por eso el diseño de ampliar nuestro suelo industrial con una perspectiva distinta a la que estábamos habituados cuando hablábamos de polígonos industriales, que es planificar una gran extensión de zona industrial con la posibilidad de ofrecerla a la carta al inversor que quiera dejar su dinero en Puerto Llano. Así que un llamamiento desde ya a todo aquel que precise de grandes disposiciones de suelo industrial, porque aquí en Puerto Llano tienen y van a tener esa disposición gracias a la colaboración y al trabajo de todas las administraciones. Había otra pata que hemos ido a la excelencia ya, teníamos que tiene que ver con la innovación. La sostenibilidad medioambiental tiene su base en la innovación tecnológica. Albergamos ya 3 grandes centros de investigación muy importantes en nuestro país, como decía el presidente de la Diputación, pero también a nivel europeo. El Centro Nacional del Hidrógeno hoy es la referencia internacional en materia de conocimiento de una nueva tecnología que está siendo estudiada como oportunidad económica en el entorno mundial, que es la investigación y la obtención de energía en base a hidrógeno verde. Nos faltaba completar esa pata y también el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la reciente aprobación de la Ley de Ciencia y sus trabajos para la futura agencia, han convenido que Puerto Llano era el lugar en el que tenía que estar esta agencia. En fin, este es el trabajo que estamos desarrollando desde el Gobierno municipal. Ahí es donde estamos poniendo el foco en la atracción de nuevos proyectos, de inversión importantes en el ámbito de la valorización, de la generación energética, de transformación de residuos, de bioindustria. En estos momentos, con los proyectos que ya están sobre la mesa, algunos de ellos se los dábamos a conocer recientemente a ustedes, estamos ya también como referencia en la economía circular de nuestro país. Una economía verde que, como les decía, no es posible sin la innovación, que también vamos a tener amparada en esa agencia que tendrá su sede en Puerto Llano. Sin olvidarme en la sostenibilidad social y al mismo tiempo que preparamos industrialmente a la ciudad, creemos que hay que conservar, que cuidar la ciudad y que también una de las oportunidades que nos va a abrir este tiempo post-COVID será nuevas formas de vida individual, nuevos proyectos de familias que decidirán no vivir en grandes urbes e irse a una ciudad como Puerto Llano, donde tenemos toda serie de servicios, de comodidades, una vida amable, una vida en la que disfrutar de las pequeñas cosas y de los pequeños detalles. Por tanto, creo firmemente, como decía al comienzo de mi intervención, en las oportunidades que tiene Puerto Llano. Creo que, además, este momento de crisis es una oportunidad para la industria de nuestro país y nosotros somos una referencia en rojo e importante en ese sentido de llamada de atención a todo aquel inversor que quiera las mejores condiciones. Están en Puerto Llano, desde la tradición, desde el talento, desde la innovación y el conocimiento a la disposición de suelo industrial y un intangible que vale mucho para aquel que quiere dejar su dinero, que es la colaboración interadministrativa, la verbalización, la exposición que estamos haciendo aquí hoy, de que estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestras manos en el marco legal para ayudar a aquel que quiere invertir a que su sitio sea Puerto Llano y que con eso estemos generando puestos de trabajo estables. Y no me olvido de esto, es muy importante. Cuando me refiero a mejorar la vida de mis vecinos y de mis vecinas, estoy pensando en puestos de trabajo de calidad, en puestos de trabajo estables, que es lo que aporta la industria. En nuestro país, el 66% de los empleos estables lo aporta la industria. Yo quiero un Puerto Llano industrial, sostenible, medioambiental y socialmente. Es en lo que estamos trabajando. No podríamos hacerlo solos si no fuera por la colaboración de la Diputación en todo lo que se refiere a desarrollo de nuestra ciudad y, desde luego, por el apoyo, el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, que me da mucha tranquilidad y mucha seguridad en afrontar mi gestión y que, en nombre de toda la ciudad, querido presidente, te traslado el agradecimiento por tanto trabajo, tanta dedicación a Castilla-La Mancha en su conjunto, pero en particular a la ciudad de Puerto Llano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Isabel, querida alcaldesa.
Este verano hemos tenido ocasión de hablar poco del verano propiamente dicho. Sí estuvimos en contacto, sobre todo con el incidente de Puertollano, que afortunadamente se sustanció con rapidez y yo creo que funcionando muy bien todos los sistemas de coordinación y de alerta, cosa que es importante porque, como decía también el presidente de la Diputación, José Le, a veces, claro, y lo entiendo también, la noticia solo lo es si se sale de la pauta común, de lo normal, ¿no? Y en ese sentido, esta noticia de hoy, lo ha empezado diciendo también el consejero al que saludo, tiene que ser más noticia que ninguna, porque esto que estamos haciendo aquí, ya les digo yo que es excepcional. Anuncié en su momento que solo con Puertollano y con Talavera, solo con las dos ciudades de los 7 reactores urbanos que tenemos en la comunidad autónoma, solo con estas dos estamos en disposición de hacer una excepción de promoción conjunta de una estrategia industrial que pasa por disponer con rapidez de suelo, en todo caso de dejar muy claro que nunca va a faltar suelo. Y esto tiene que ver, lógicamente, con el hecho de que desde el principio, lo sabe muy bien la alcaldesa, estamos manteniendo múltiples conversaciones, pueden salir o pueden no salir, pero es muy importante y yo no quiero que nadie ni se levante una expectativa infundada, ni tampoco piensen que no hay una dinámica proactiva, al contrario. Estamos en permanente contacto con empresas importantes que están sobrevolando y que en un momento determinado pueden decir queremos y nos decidimos. Esto es así. La economía funciona de esta manera y, por tanto, nosotros no decidimos dónde van las empresas, pero sí ponemos facilidades o, en todo caso, damos prioridad. Y es lo que estamos haciendo. Dejar muy claro que, sobre todo para determinado tipo de industrias, aquí el Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera una prioridad. Comprenderán que esto significa asumir seguramente un tipo de crítica o de desgaste, porque, evidentemente, hacer una excepción significa exponerse a la crítica de donde no lo hacemos. Pero bueno, en el fondo en eso consiste gobernar. También hemos optado porque la autovía tenga esta trama sur. Sé que además no ha participado de ese consenso alguna fuerza política, lo cual me duele, que solo contempla aquello que se firmó en su momento, que se acordó y que no nos va a hacer renunciar bajo ningún concepto, que es su paso por Almadén, su paso por Puertollano. Lo tenemos muy claro, tiene que ser uno de los grandes proyectos que incluso pueden contar con financiación europea derivada del impulso extraordinario de las inversiones públicas, público y privadas que quiere hacer la Unión Europea. Y, por tanto, para mí, este documento que hoy firmamos significa que, además del suelo que ya tiene Puertollano, va a poder disponer en tiempo récord al Ayuntamiento y también a la Diputación. Esta es la parte excepcional, es normal y que obliga a la Consejería y a la Dirección General de Urbanismo a establecer unos criterios muy concretos. Pero, en realidad, la noticia no deja de ser también la normalidad. Convencerse, y la sociedad tiene que convencerse, de que el virus no se acabó con el estado de alarma. Eso no es cierto. El virus seguía cuando se levantó el estado de alarma. Por tanto, propiamente hablando, todos entendamos que el esfuerzo de la Administración y de la sociedad tiene que ser hacer vida con el virus hasta que acabemos con él, convivir con un virus, evidentemente mucho más estudiado, que nos pilla infinitamente mejor preparados, no solo nuestro sistema hospitalario, en el conjunto sistema sanitario, sino que además nos lleva a intentar ir por delante del propio virus. Hoy, 10 de cada 11 casos que aparecen, 10 de cada 11 casos que aparecen en la comunidad autónoma, los detectamos de oficio. Fíjense la diferencia notable que hay entre lo que pasaba en el mes de marzo, cuando estábamos todos en realidad pues, en la ignorancia lógica, desde la OMS, algunos se empeñan como Trump en seguir en esa ignorancia, o en Brasil. Nosotros no. Nosotros, como toda la sociedad mundial, se vio sorprendida por este aluvión.
que, si se dan cuenta, cayó de una manera radioactiva y de una manera brutal en el centro de España, singularmente en Madrid, y eso irradió de una manera muy especial por una onda expansiva a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Ahora me referiré. Pero fíjense la diferencia notable que hay, porque entonces los casos que se detectaban eran los que ya se sentían en unas condiciones más serias, más graves, y los detectábamos en los propios hospitales. Muchos ya se quedaban hospitalizados. El 70% de la gente a la que se le detectaba en aquel momento entraba y se quedaba en el hospital, y muchos además tenían que ir a urgencias. Hoy, la inmensa mayor parte de la gente que estamos detectando, simple y llanamente se le aplica un protocolo que, por cierto, será un protocolo muy eficaz, igualmente eficaz, con el funcionamiento normal y habitual de nuestras aulas, de nuestros colegios. Tenemos que convivir en todos los ámbitos de nuestra vida, en el empleo, en el aula, obviamente sabiendo que hay prioridades. Una, lo hablamos a colación de las obras de la residencia, de las Pocitas, una tiene que ser, lógicamente ya no nos puede pillar desprevenidos la situación sobre las residencias. Vamos a autorizar el viernes en el Consejo de Gobierno, porque no sé lo que han hecho en otros sitios, pero nosotros en el mes de agosto hemos seguido teniendo consejos ordinarios todas las semanas y en algún caso extraordinario. El Gobierno, para entendernos, digamos, no ha dejado de estar alerta y en funcionamiento, porque evidentemente el virus no se ha tomado vacaciones, ni se ha tomado verano. Al contrario, menudo veranito nos está haciendo tener de actividad proactiva. Miles y miles de llamadas permanentemente de los rastreadores que tienen planteado la comunidad autónoma. Pero decía, tenemos que acostumbrarnos a convivir con la normalidad, sabiendo que hay puntos verdaderamente más importantes, como pueden ser las residencias. Y ahí el viernes vamos a autorizar que la comunidad autónoma haga las pruebas. Ya se han hecho miles de pruebas, más de 70.000 cribados a profesionales de la sanidad, sociosanitarios, y ahora muy avanzadamente ya a todos los docentes y trabajadores de la educación. Vamos muy por delante en los protocolos de actuación educativa y ya hemos hecho la mayor parte de las pruebas a muchos de los profesionales. Pero no obstante, vamos a hacer una segunda tanda, un segundo bloque de pruebas a todos los trabajadores de las residencias que se incorporen de las vacaciones o se incorporen nuevos por sustitución o por reincorporación laboral del tipo que sea. Y lo vamos a hacer además indistintamente en las públicas y en las privadas. Evidentemente en las residencias concertadas lo haremos de manera colaborativa, facilitándolo a la comunidad autónoma y financiándolo, pero con el personal propio de las residencias. Está hablado con ellos, hay un principio de acuerdo y lo vamos a patentar, lo vamos a lanzar a partir del Consejo de Gobierno del viernes. Consejo de Gobierno que además también va a tomar medidas que ya vienen muy trabajadas, por ejemplo, en el ámbito educativo. Ni más ni menos que 16 millones de euros de inversión vamos a aprobar el viernes en digitalización de nuestras aulas, de nuestro sistema educativo. Los planes, si para algo ha servido el virus, es para acelerar planes que ya teníamos previstos, porque realmente este era el escenario que nos habíamos planteado para el 2025. Sin embargo, vamos a adquirir ya 57.000 dispositivos, hemos comprometido 72.000, los otros están pendientes de un acuerdo, de un convenio con el Ministerio, que se va a producir también y que está en marcha. Y quiero que sepan que, aunque el viernes aprobamos la compra de estos 57.000 dispositivos, 16 millones, fundamentalmente ordenadores, routers, etcétera, y cámaras de webcams, independientemente de todo, ya están hechos. Son procedimientos de urgencia que se han anticipado y que ahora lo que hace el Consejo de Gobierno es validarlos para que lleguemos a tiempo en el comienzo del curso. Y por eso digo que este acto tiene la parte excepcional, el señalamiento claro de que en Puertollano, en Talavera y de otra manera en otros sitios, ¿no?, queremos poner 2 huevos duros más, como se suele decir popularmente. Al esfuerzo y al talento de cada ciudadanía y de cada sociedad le añadimos un esfuerzo suplementario que en este caso tiene que ver con infraestructuras. No hemos venido a la inauguración de la Ronda del Minero, de la variante, pero la verdad es que sinceramente era necesario y se ha hecho. En otros momentos seguramente esto hubiera suscitado muchísima polémica o también muchísima propaganda. Lo cierto y verdad es que me importa que la ciudadanía entienda que nosotros el virus no nos ha cambiado la marcha. Todos los proyectos que estaban en marcha, nunca mejor dicho, con Puertollano, con la región, siguen.
El viernes también vamos a dar impulso al programa Más 52 de garantía para personas de más de 52 años. No vamos a parar con nuestros planes. No nos vamos a esconder detrás del virus para justificar que el virus ha tapado o nos hace de coartada o de paraguas para no llevar adelante proyectos concretos. Nos vamos a seguir responsabilizando. Sé que parte de los problemas que va a tener la sociedad en los próximos años se deben al virus. Pero lo cierto y verdad es que no vamos a estar esperando a que haya vacuna para retomar todos los proyectos que tenemos en marcha. No tendría sentido, por ejemplo, paralizar, a propósito del COVID, el hospital de Puerto Llano. Y, sin embargo, hoy, garantizado con el consejero, lo hablamos el otro día también la alcaldesa y yo, hemos hecho una pequeña revisión prevista sobre la base del proyecto, pero nos permite la empresa decir que vamos a poder mantener los plazos. Es decir, en los próximos meses, en todo caso queremos antes de que acabe el año, en ese entorno, en esa aproximación, queremos sacar ya definitivamente, lanzar la operación de obra y, por tanto, el concurso de obra. Es decir, este es un proyecto que no va a parar y no ha parado en los despachos a pesar del COVID. Este concepto lo tiene que interiorizar la ciudadanía. Hay que trabajar con normalidad, hay que hacer país y hacer vida con normalidad, pero con hábitos nuevos. El hábito es la mascarilla, el hábito nuevo es el hidrogel, el hábito nuevo es la distancia, que es lo que peor llevamos seguramente, la falta de saludo, en muchos casos la alerta máxima. Pero lo cierto y verdad es que hay que también tener un planteamiento de razonable optimismo. ¿Hay que estar preocupados? Claro. Es que no nos podemos relajar. El virus está ahí. No se puede comparar la estadística, que a veces me sonroja que se hagan estas comparaciones en España, no se puede comparar la estadística de un país que se quedó encerrado en casa y se comparan esos casos con un país que está en movilidad. Por eso, sinceramente, yo agradezco sinceramente el ofrecimiento del presidente del Gobierno de ayuda a las autonomías para los estados de alarma si tienen que ser puntuales. Pero tengan en cuenta que la eficacia del estado de alarma residió en su momento en el confinamiento general y en la paralización de la movilidad. De manera que creo que para que sea eficaz un estado más, las estadísticas de Madrid o de Valencia o de Andalucía, de nuestros vecinos, que las nuestras propias. De poco serviría que nosotros obligáramos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a autoconfinarse. A su vez, España las tiene abiertas con Portugal y las tiene abiertas por los aeropuertos y los puertos con el mundo entero. Yo creo que la clave de la excepcionalidad del estado de alarma residía en interrumpir la movilidad. Por tanto, aplicar medidas extremas sin afectar a esa movilidad entre regiones, sinceramente, me parece que tiene poca utilidad en este momento. En todo caso, lo que sí es verdad es que ahora se están aplicando medidas concretas y localizadas en ciudades, en pueblos, de acuerdo con las autoridades locales, y que, a diferencia, por ejemplo, del miedo, de las prevenciones que podíamos tener antes del comienzo del verano, pues los casos que se han radicado, por ejemplo, en la apertura de piscinas han sido mínimos, por no decir ninguno. Ha ido bien. Los problemas que tenemos en determinados índices de contagio en algunos ayuntamientos, tengan en cuenta que estamos ahora mismo en alerta especial en 12, en la comunidad autónoma que tiene 915. Que el 80% de los casos que detectamos, como digo, los estamos haciendo de manera precoz. Y 10 de cada 11, en realidad, son por nuestra propia operación de rastreo, que está funcionando razonablemente bien. Por tanto, yo invitaría ahora, de cara al comienzo del curso, a que toda la comunidad educativa coopere desde la confianza de que el virus va a seguir, que está ahí. Nadie puede prometer que no va a haber virus. Pero las medidas higiénicas de los centros escolares van a ser extremas. No digo que no pueda haber una excepción, no digo que no pueda alguien saltársela, no digo que no pueda haber algún problema. Evidentemente, para eso estamos. Pero lo cierto y verdad es que si España, como país, fuera el único en Europa que no puede abrir los colegios,
eso significaría que estamos a un paso de volver al confinamiento general. Que nadie se engañe. Si no somos capaces, en un país avanzado como España, para poner con normalidad en funcionamiento el sistema educativo, y no podemos al mismo tiempo obligar a los niños y a los chavales a quedarse en casa a las 24 horas del día, ser los únicos confinados del país, las medidas de este tipo o son de confinamiento integral o no merecen la pena. Lo dije cuando se anunció la situación de manera excepcional en Madrid con los colegios. Ahora me alegro, sinceramente, de que todas las autonomías y también el Gobierno de España, digamos, avalen la teoría, la tesis que desde el primer momento, y quien les dice de una manera especial, hemos defendido. O el confinamiento es integral o hay que intentar que la vida sea normal, con muchas prevenciones y, sobre todo, con un sistema de detección y de intervención lo más rápido posible. Bueno, yo creo que los proyectos van todos como tienen que ir. Algunas cosas nos van a suponer un esfuerzo extraordinario. También el viernes el Gobierno va a aprobar un incremento del 20% en las ayudas, tanto a la adquisición de libros y materiales como de comedores escolares. Somos conscientes de que eso va a ayudar más a una situación en la que, evidentemente, salen perdiendo siempre los que menos tienen. El COVID ha hecho daño a todo el mundo, pero no nos engañen, económica y socialmente hace siempre más daño al que ya tiene menos. Y, por tanto, vamos a reforzar las medidas sociales y vamos a seguir insistiendo en todas las obras e inversiones que a lo largo de este verano se han estado haciendo de manera muy especial. Es que estamos hablando de cientos de obras que sin ruido se han estado haciendo para ajustar separaciones, para ajustar tabiques, para arreglar determinados elementos que pudieran ser contraproducentes en el virus. Bueno, el conjunto del sistema educativo está preparado. Los profesores, los docentes, yo creo que tienen unas ganas inmensas de saludarse y de conocer a sus alumnos, en algún caso de conocer, porque son cambios. Yo creo que casi todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo de cooperar desde la confianza. Los niños tienen que ir al colegio en estado de revista, tienen que ir obviamente con todas las garantías, sin ningún tipo de fiebre, pero va a haber medidas sanitarias e higiénicas en los centros escolares que están previstas ya desde hace semanas y están protocolizadas. Mañana hay una reunión importante en Madrid porque interesa, sinceramente, que existan criterios, que no exista una especie de zoco competitivo entre qué comunidad autónoma hace una cosa u otra. Esto es, de verdad, infantil. Algunos han malinterpretado las palabras de ayer del presidente del Gobierno. Yo no, porque yo sé que el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no reniega de su correspondiente obligación, que es la de establecer una estrategia nacional contra el COVID. Las medidas tienen que ser cuanto más coordinadas mejor. Las estrategias tienen que ser globales y no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Por consiguiente, no quiero ninguna malinterpretación, no tiene ningún sentido. Pero lo que es evidente es que hay que aplicar los protocolos, las normas, lo más parecido posible en el conjunto de la sociedad, porque lo contrario lleva a la confusión, lleva a los malos entendidos, lleva a la irracionalidad y a veces a un temor poco canalizable. Este es el esfuerzo que hay que hacer mañana. Estoy convencido de que va a haber, hoy ya hay una reunión importante de los consejeros de salud y las direcciones generales de salud con el Ministerio para preparar también el escenario educativo, pero no para improvisarlo, porque viene ya siendo preparado desde hace semanas, sino simple y llanamente para acentuar y perfilar algunos detalles. Y hacer vida con la normalidad que significa, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito económico y social. Imagínense lo que significaría que España tuviera que volver a un segundo confinamiento general, a un sistema de parón económico. Eso sería tremendo. Y para que eso no se haga necesario, para que no tengamos que volver a un estado de alarma nacional del nivel que tuvimos, hay que intentar por todos los medios que haya normalidad, sabiendo que el virus está entre nosotros y que la clave realmente, como les decía, es el de la movilidad. Nosotros vamos a seguir tomando medidas. Las que les anuncio en materia de residencias son claves. Las que les he anunciado en materia educativa son determinantes, tanto de inversión como de digitalización, pero verdaderamente vamos a seguir tomándolas en el ámbito del empleo. Y aquí es donde creo que la colaboración con los ayuntamientos, con Puertollano, ha sido excepcional, tiene que darse. No termino de entender por qué no se arregla en España y no se desbloquea de una vez la financiación de los ayuntamientos. Debiera ser relativamente sencillo conseguir un acuerdo sobre una bolsa muy
muy voluminosa de dinero que se puede poner en circulación en favor no solo de los intereses municipales, sino de la energía económica. Y eso hay que intentar hacerlo, además, sin puentear la ley. Más que intentar darle la vuelta al sistema, es cambiarlo si es necesario. Invitaría a todos los partidos políticos a que faciliten un acuerdo con el Gobierno para que, sin forzar nada, se pueda dar normalidad también en el ámbito municipal, la misma que estamos reclamando para el sistema educativo, la misma que estamos reclamando para la actividad de las empresas, la misma que estamos reclamando para el funcionamiento en las carreteras, en el transporte y la que estamos intentando trasladar. Esto combinado con el hecho de que muchas de las medidas, alguna tiene que ver a lo mejor con alguna empresa que vamos a ver hoy, nos llevan a conocer de primera mano estudios ya muy avanzados sobre los tratamientos y sobre las vacunas. Yo soy de los que se quieren apuntar, a lo mejor en esto no quiero ser ingenuo, pero yo estoy convencido de que antes de que acabe el año va a haber una perspectiva diferente de enfoque de la pandemia y lo que hay que hacer es, en tanto que llega esa situación, convivir lo más inteligentemente posible y lo más sensatamente posible con el virus. De manera que gracias, Isabel, por vuestra colaboración permanente, por vuestra ayuda. Queremos que los proyectos sigan adelante en Puertollano, de todo tipo, y van a seguir. Y en esta región ya les digo yo que el virus no solo no nos va a parar, sino que en algún caso va a servir para que anticipemos proyectos. El de la digitalización, el de las telecomunicaciones que decía el presidente de la Diputación, para que el 100% de la comunidad autónoma tenga planteado un sistema de telecomunicaciones al 100%. Y fíjense que esto nos ha llevado, por ejemplo, a anticipar la sustitución que teníamos pensado del programa, no de la plataforma, del sistema PAPAS en educación, por una plataforma que vamos a presentar verdaderamente ambiciosa, mucho más amplia, que va a permitir infinitamente más tráfico, que está preparada para soportar el trabajo, incluso si tuviera que hacerse domiciliariamente, el trabajo educativo, y que va a incluir una nueva versión, además, del sistema que nos ha estado dando rendimiento en las últimas décadas en Castilla-La Mancha. Bueno, el virus lo que ha hecho es que anticipemos algo que estaba previsto hacer, con un gasto extraordinario que nos está suponiendo a todos mucho dinero, sin duda ninguna, pero inexcusablemente. A vuestra disposición, como siempre, Isabel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Y tras estas palabras del presidente, damos por concluido este acto de firma de este protocolo que les decía tan importante para la ciudad de Puertollano y continuamos con la agenda institucional que teníamos prevista. Muchas gracias y buena tarde.